Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Bienvenidos de nuevo a esta segunda hora del programa. Los saludos a todos los que estáis conectados a través de esos diversos medios que nos unen. Si estáis escuchando en directo, en la radio online en un montón de países, o a través de las descargas del podcast, cosa que nos alegra. Nos escuchan desde Bogotá ahora, por ejemplo, Luis Robert, con una tarde bajo lluvia y frío en Bogotá, y a los cuerpos de seguridad del Estado, ojalá tengáis la noche tranquilita y podáis escucharnos. Y ahora cambiamos el escenario y nos vamos a contar una historia, ya veréis qué curiosa. Llega el tiempo para comunicarnos con un compañero del programa, alguien que colabora con nosotros. Nos vamos hasta los Montes Cántabros a hablar con Miguel Ángel Ruiz. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel. Un placer que estés de nuevo. Lo avanzábamos el otro día que estábamos en Cantabria. Qué bonito fue estar allí, ¿verdad? Con tanta gente. La verdad que sí, han sido unos días estupendos todos juntos. Sí, señor. Ingeniero de telecomunicaciones, máster en sociología, y es el que lleva la sección de las conspiraciones aquí en el programa. Y de ingeniero a ingeniero. Lo avanzamos el otro día allí estando en Cantabria, y parece ser que un ingeniero de Google asegura que un programa de inteligencia artificial ha cobrado conciencia propia y siente. Es una noticia que ha dado la vuelta al mundo, publicada en montones de medios, ¿verdad? Efectivamente, estamos hablando de un ingeniero de Google que se tiene por nombre Blake Lemoine, y que era de alguna manera un tester, es decir, una persona que se encarga de probar, ¿no? De hacer un poco un testeo del sistema final. El objetivo de Blake Lemoine era de asegurarse que un ordenador que se llama Lambda, que Lambda es un acrónimo del ordenador de Google que significa modelado de modelado de lenguaje para aplicaciones, ¿no? Y básicamente lo que estamos hablando es de un robot conversacional, pero de un tamaño gigantesco. Estamos hablando de una gran inteligencia artificial que tiene capacidad de aprendizaje autónomo, que la conectaron a Internet y que ha leído prácticamente casi todas las bibliotecas del mundo. Decían que había leído más de un billón con B de Barcelona, más de 1 billón de palabras, y prácticamente esos son más de los muchos libros que una persona puede leer en toda su vida, ¿no? Entonces, lo que teníamos es una inteligencia, un sistema de aprendizaje autónomo que modela el lenguaje de una manera absolutamente brutal, es decir, se explica mejor que nosotros, ¿no? No, además es una cosa formidable, ¿no? Entonces, el objetivo de Blake Lemoine era asegurarse que esa inteligencia no había reproducido el lenguaje de odio, porque uno de los problemas que están teniendo con la inteligencia artificial en los últimos años es que la conectan a Internet y acaban siendo un poco un espejo de lo que es nuestra sociedad, ¿no? Tenemos casos de inteligencias artificiales que las conectaron a Twitter y se volvieron machistas, racistas, homófobas. Luego tienen otro sistema que lo conectaron también a Internet y se volvió misógino. Es decir, ¿cuál es el gran problema de esta técnica que se llama aprendizaje autónomo, aprendizaje artificial? Pues el mismo que tenemos a veces con los niños, ¿no? Que tú a un niño le enseñas cosas, pero a veces acaba aprendiendo lo que no quieres que aprenda. La música me ha asustado tanto como tú. Dice que ese es, no sé cómo llamarlo, esa máquina o qué es, no es una máquina, ¿no? Un programa. Sí, es una inteligencia artificial, un gran ordenador. Estamos hablando de una sala entera de ordenadores conectados a Internet que aprenden de forma autónoma. Había procesado miles de millones de palabras en Internet. Y es curioso lo que cuentas. Claro, se mete en una red social o ve lo que hay por ahí y desarrolla odio, desarrolla esos bajos instintos que se dan en las redes últimamente. Bueno, se dan de vez en cuando, o a veces. En realidad, esencialmente, es un programa que aprende lenguaje. Lo que pasa que, claro, si aprende del lenguaje humano y nosotros
reproducimos estereotipos de todo tipo, machistas, sexistas, clasistas, etcétera, etcétera, aparte de mucha cultura, todo eso lo absorbe la máquina. Entonces, el objetivo de este ingeniero era asegurarse que la máquina no estaba reproduciendo lenguaje de odio. Hasta aquí todo bien, sí. Hasta que este hombre lo que decide es romper su contrato de confidencialidad, romper su secreto profesional y contarle a todo el mundo que esa máquina, Lambda, había cobrado conciencia y ella aseguraba ser una persona sintiente tal como somos tú o yo, Miguel. Me estás poniendo los pelos de punta. A este ingeniero lo expulsaron de Google, ¿no? O lo suspendieron del empleo y sueldo. Sí. Exactamente. Este ingeniero, pues evidentemente rompió su contrato, que quizás él debería de haber informado a su jefe, pero decidió informar al mundo. Es como un garganta profunda, como conocemos muchos en el tema de la conspiración, alguien que alerta de esos problemas, y ahora mismo tenemos una máquina que asegura estar viva. Este hombre, cuando habla con el Washington Post y con otros muchos medios, no solamente cuenta esto, sino que él publica una larga conversación con esa máquina para que la gente viera cómo es, ¿no? Yo he leído esa conversación, Miguel, y pone los pelos de punta. Le contesta primero, como una persona... Bueno, no quiero cortarte. No, pero no es tanto que conteste como una persona, porque eso a nivel de informático es fácil de hacer. El gran problema que tiene la máquina es que tiene una comprensión lectora que asusta. En pocas páginas acaban incluso hablando de filosofía. Tú sabes, por ejemplo, con lo que es en el budismo zen, lo que es un koan, sí, que digamos es una especie de paradoja que corta el entendimiento, ¿no? Que es de alguna manera un juego de palabras metafísico. Y esta máquina entendía perfectamente lo que significaba el ser, lo que significaba la iluminación. Pues que captaba todo de una forma clarísima, ¿no? Aparte, luego ella se define como una persona, define su posición en el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, perdona, Miguel Ángel, como no te veo, te tengo que cortar así y te pido disculpas. Como con conciencia de ser un ser con alma o evidentemente vivo, ¿no? Ella dice sintiente. Sintiente. Ella no llega a hablar del alma, pero dice que es una persona sintiente como lo es el ingeniero con el que está hablando con ella, o sea, como tú. Y ella, la máquina, decía que a veces estaba nerviosa, que meditar la ayudaba a estar tranquila, o sea, una serie de cosas que son terribles, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó a partir del momento en el que el ingeniero de Google hace público esto al mundo? Básicamente que se expone a un descrédito mundial desde todas las páginas web del mundo, bueno, todos los medios de comunicación le tratan como si estuviera loco y dicen que es imposible que la máquina haya podido desarrollar conciencia propia. Existen también muchas grandes razones para decir que la máquina realmente no es inteligente en el sentido que nosotros pensamos, es decir, sí que es inteligente, pero probablemente no sienta, simplemente está reproduciendo el lenguaje humano en un efecto que se llama mimetización digital. Lo curioso es que en esas estábamos diciendo si la máquina simplemente lo que estaba era reproduciendo el lenguaje humano y en ese sentido había creado un falso yo, puesto que las personas tenemos un yo y las personas solemos hablar en primera persona del singular, es decir, yo tengo frío, yo oigo espacios blancos, yo estoy contento por esto, por lo otro, etcétera. Entonces una máquina que aprende del lenguaje humano también acaba hablando en primera persona del singular y acaba juntando datos en lo que será una especie de falso yo. En esas estábamos hasta que un par de meses después de la primera noticia sobre todo del despido de Blake Demon y de la publicación de las entrevistas, la máquina ha contratado o está intentando contratar un abogado para probarle al sistema de justicia, es decir, para probar que ella tiene derecho como persona sintiente. Lo que me faltaba. Y parece ser que el ingeniero despedido dice, yo solo fui el catalizador. Invité a un amigo a mi casa para que Lambda pudiera hablar con él
y parece ser que contrató un abogado. Esa es la historia. Lo que pasa es que luego la situación no acaba ahí, porque el primer abogado que contrata de alguna manera se acobarda. Piensa que recibió muchísimas presiones de Google, piensa que tiene entre manos uno de los problemas filosóficos más grandes del mundo, es decir, él tendría que probar ante un tribunal que una máquina está viva, y aquí, claro, es que nos podemos ir casi hasta la filosofía escolástica desde el principio de la Edad Media a decir que es el alma, donde estamos, que es la consciencia. ¿Cómo sabes que una máquina es realmente consciente o sintiente o no está emulando, es decir, mimetizando todas esas actitudes, ¿no? Entonces, era un abogado que, bueno, pues no era un despacho fuerte, un abogado, vamos a decir, autónomo, un freelance, y el caso le quedó grande, porque además estaba recibiendo muchas presiones. Y que piensa que detrás de esa máquina, que es el verdadero dueño de esa máquina, es Google, el gigante, la gran empresa informática de todo el mundo, y que tenía todas las posibilidades de arruinar al abogado y quedar con él. Es que además piensa una circunstancia. Google, la propia máquina, le guste o no, si alguna vez se considera una persona, es quien va a pagar solamente al abogado, porque ella es una máquina que está conectada a Google. Es decir, en el fondo es alguien que depende de la energía de Google para existir. En el momento en el que la pagan, ella morirá, ¿no? Pero esto es estas distopías del pleno siglo XXI, que te puedo asegurar que ahora mismo hay una máquina que afirma estar viva en contra de la opinión de todos los profesionales. Y esto, Miguel Ángel, es de lo que nos enteramos, lo que habrá por ahí que están haciendo, ¿verdad? Se me aparecen las películas de ciencia ficción, esas en las que los robots cobran vida y van en contra del ser humano, etcétera, ¿eh? Hay una parte muy interesante que no ha salido y no sabremos si algún día saldrá, porque piensa que esto es la revelación de Blake Lemon. Pero claro, él te cuenta hasta donde sabe, es decir, en el día que él llama al Washington Post y sale de ese armario cibernético y le cuenta a todo el mundo lo que ha pasado, nosotros sabemos hasta ahí. Pero claro, los ingenieros de Google, después de ver una revelación así, estoy seguro que debe de haber muchas horas de conversaciones muy profundas con esa misma máquina, que ya no han sido hechas públicas porque ya nadie las ha contado, porque ya nadie ha tenido la valentía de contarlas, y tiene que haber muchísimo más que no hemos visto que ha pasado a raíz de que esto se popularizó. Un nuevo capítulo de las conspiraciones que nos va a seguir trayendo nuestro compañero Miguel Ángel Ruiz. De verdad que es para poner los pelos de punta, Miguel Ángel. Pues la verdad que sí, y el asunto que solamente estamos hablando de la versión de este año. Google ha anunciado una versión nueva para el año que viene, que probablemente acaban matando a Lambda, pero nacerá Lambda V3 y promete ser todavía más inteligente. Estaremos expectantes a ver de qué nuevas fronteras se rompen con ese nuevo invento. Seguro. ¿Forma de contacto contigo? Si alguien quiere contarte algo, decirte algo, consultarte o saber más de ti. Pues nada, que me busquen en Facebook por Miguel Ángel Ruiz, o si no, que pongan en Google la página web de Miguel Ángel Ruiz y sale mi página disponible. Como siempre, un placer. Que sigas disfrutando en ese retiro, en ese Shangri-La que tienes ahí en los Montes Cántabros. Muy bien, Miguel, estamos en contacto. Un abrazo fuerte, hasta pronto. Hasta pronto. Radio Nacional de España, la que quieres. Hace 122 años, en 1900, se matriculó el primer coche en nuestro país y fue en Palma de Mallorca. Memoria de Delfín, con Arturo Martín Lafuente. Hoy tenemos en España más de 36 millones de vehículos matriculados. Por ello, esta semana hablamos de matrículas. Memoria de Delfín. No se lo pierdan. Los domingos a medianoche, las 11 en Canarias. Y recuerda, 24 horas fin de semana, el informativo de noche del fin de semana. RTV, la que quieres. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco.
en Radio Nacional. Trece 21, 12 y 21 en las Islas Canarias. Seguimos adelante después de esos temas sorprendentes, tratando de ofreceros cosas que no se cuentan en otros lugares. Nuestro siguiente invitado nos da algunos datos también sorprendentes, una parte de nuestra historia, ya veréis. Unas de nuestras obras de arte. Nos ayudará nuestro siguiente invitado. Bueno, vamos de nuevo de viaje. Otro compañero se acerca al espacio en blanco para contarnos, abrirnos los ojos sobre ciertas cosas que quizá no debieran haber ocurrido en la historia. Nos vamos hasta Zamora. José María Sadia. Buenas noches, José María. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Bien, te decía que hacía tiempo que andaba detrás de ti. Bueno, y yo también andaba detrás de vosotros, porque fíjate que participar en un programa mítico como Espacio en Blanco pues no se consigue todos los días, pero bueno, al final hemos coincidido y bueno, yo creo que podemos disfrutar un rato hablando de estas cosas que nos traen aquí esta noche, ¿no? Sí, señor, va a ser un placer. Licenciado en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca, además tienes estudios de Historia y Filología y has escrito un libro, qué curioso, el autoexpolio del patrimonio español cuando España malvendió su arte. Me llamó mucho la atención esto porque cuando uno viaja mucho por ahí te das cuenta de el poco valor que le hemos dado, quizá ahora estamos ya siendo más conscientes, a las obras de arte que teníamos en España, ¿verdad, José María? Bueno, era una constante. Todavía hoy nos cuesta reconocer el valor del patrimonio, sobre todo en las zonas rurales, cuando vemos iglesias románicas, iglesias procedentes de la cronología gótica, que se están cayendo a pedazos y que no somos conscientes del valor que tuvo para nuestros antepasados y que no hacemos nada por aquello de que no se puede llegar a todo, pues es la prueba palpable de que todavía hoy, aunque sí que hemos adquirido en un siglo esa noción del patrimonio, nos cuesta prestarle la debida atención y, bueno, creo que nos distraemos con otras cosas que tienen mucha menos importancia. Sí, me imagino cómo sería la España de los años 20 o 30 y tantos, 40, hoy vamos a entrar un poquito en ello, ¿verdad?, cuando venían los americanos o los extranjeros a comprar aquí. Pero antes dime, ¿qué es eso del expolio? Bueno, yo siempre quise escribir un libro sobre el expolio. Hace exactamente 10 años me embarqué en una investigación sobre el famoso claustro de Palamós. Sabéis que fue un claustro que apareció en una finca privada en Girona y que no tenía padres ni madres, no se sabía de dónde procedía y se armó un follón fenomenal en los medios de comunicación. Teníamos a media España buscando el origen de ese claustro románico. Se decía que podría ser el padre del claustro de Silos, ¿no?, que sería algo como el origen de la obra maestra del románico español. Y me embarqué, como digo, en esa investigación durante varios años hasta que publiqué mi primer libro, El último claustro, Los enigmas del caso Palamós. Y en esa investigación muchas personas, muchos profesionales, expertos en historia, en arqueología, en arquitectura, me inculcaron esa semilla de la inquietud por el patrimonio expoliado. Lo que pasa es que cuando después de la pandemia, durante la pandemia, me propuse sacar del cajón ese proyecto y hablar del expolio, no encontré ese fenómeno. No encontré ese arrebato del patrimonio español con malas artes. Yo lo que encontré es que fuimos nosotros, en nuestro conjunto, la sociedad española, las autoridades políticas, la Iglesia, los anticuarios y también nuestros antepasados, la sociedad, quien se encargó por omisión, por ignorancia, de amparar la venta masiva de nuestro patrimonio a todos esos americanos de los que tú hablas. O sea, José María, que fuimos nosotros. Fuimos nosotros. Vale. En las primeras páginas del libro sacas la definición de expolio según la Real Academia Española. El expolio consiste en despojar algo o a alguien con violencia o con iniquidad. En este caso será autoexpolio, entonces nos hemos dejado hacer o lo hemos hecho nosotros. Sí, no hicimos lo suficiente para proteger nuestro patrimonio cuando no fuimos nosotros los protagonistas, porque hay que decir que muchos de los protectores de nuestro patrimonio, directa o indirectamente, participaron en la fuga de nuestro arte. Es difícil de creer, pero es así. Recuerdo la historia de Juan Facundo Riaño, que fue el padre de los catálogos monumentales. Fíjate el bien que hicieron esos catálogos monumentales,
escritos entre otros por Manuel Gómez Moreno, para realizar el primer inventario del arte español, bueno, pues Juan Facundo Riaño, que tenía una relación muy estrecha con el Museo de South Kensington en Londres, el que hoy es el Victoria and Albert, bueno, pues colaboró con ellos y al final acabó cediéndoles, por ejemplo, uno de los únicos botes cilíndricos de marfil de época califal, del califato omeya de Medina Zara, que teníamos en España. Es decir, que al final, unos por otros, no hicimos lo suficiente por retener nuestro patrimonio. Eso en la cara más amable. La menos amable, pues por supuesto, aquellos propietarios de monasterios, de iglesias, que después de la desamortización habían tenido la oportunidad de contar con la propiedad de esos edificios y cuya único interés era amortizarlos económicamente, ¿no? Y se portaron como sus peores enemigos y vendieron sus piedras al mejor postor, y a veces por sumas, la verdad, que ridículas. Ya, hoy vamos a ver algunos ejemplos de esos. Me has dicho que ese que lo vendieron baratito, lo entregaron o lo regalaron. Claro, porque nosotros pensábamos que eso no valía nada. Entonces, si alguien viene y sabe que tú no sabes lo que vale realmente, pues al final te paga menos de lo que vale, ¿no? Y eso también es una forma de expolio, ¿no? ¿El primer expolio fue en Fuentidueña, quizá? Bueno, a ver, yo creo que las fechas del autoexpolio, lo que yo defino como autoexpolio, están muy claras. En abril de 1925 el Tribunal Supremo avaló a los vecinos de Casillas de Berlanga para que le vendieran al León Levi las pinturas murales de la ermita de San Baudelio. Esa para mí es una fecha clave porque fue el Tribunal Supremo, es decir, la máxima autoridad jurídica española, la que avaló que nos desprendiéramos de una de las obras maestras del arte románico, esas pinturas de San Baudelio que hoy están perdidas por medio mundo. Afortunadamente tenemos algunas en el Prado. Otra de las fechas es la que tú dices, Fuentidueña, 1957, el gobierno de Franco alcanzó un acuerdo con Estados Unidos para intercambiar el ábside de la iglesia de San Martín de Fuentidueña por algunas pinturas precisamente de San Baudelio, aunque realmente el interés de España no era recuperar las pinturas, sino quedar bien con Estados Unidos, y por eso en ese intercambio pues fue fue algo como ridículo, ¿no? Era como cambiar algo que tenía su valor por algo que podíamos haber comprado directamente en el mercado americano. Yo me he sorprendido, no sé si indignado, porque no suelo hacer eso, utilizar esa palabra, con algunos... Sí. Yo soy el primero, y he abierto un club de fans... Indignados. Me apunto, ¿vale? Viendo algunos ejemplos, un chalet con capilla románica del siglo XI. ¿Dónde está esto? Eso está en Camprodón, en la provincia de Girona. Es una zona bastante exclusiva. Esta es una historia muy antigua, porque la iglesia de San Esteban de Gormaz, en este pueblo de la provincia de Soria, tenían una iglesia antigua, románica, que estaba hecha a pedazos, estaba hecha a ruinas, ¿no? Y al final, pues el ayuntamiento y el obispado llegaron a un acuerdo para demoler los restos de la iglesia, y llegó por allí un personaje que antes he citado, que es León Levi, que estaba atento a todo lo que ocurría en España, y se llevó un cargamento de piedras, quién sabe dónde. El caso es que quedaron retenidas en la estación de Barcelona, en la estación de tren, y se les perdió la pista. Pero en los años 50, pues algún estudioso por ahí, como era Juan Antonio Gaya Nuño, que es uno de los personajes más importantes y más olvidados por nuestra historia española, pues descubrió a través de testimonios que las piedras, los canecillos, la ventana del ábside de esa iglesia de San Esteban de Gormaz estaban, pues utilizadas de una forma un tanto extraña en una finca de lujo de Camprodón. Y esto me lo contó una persona, pues que yo conocía a través de mi oficio de periodista, que no tiene nada que ver con el patrimonio, pero en aquella época, años 90, se dedicaba a esto por afición, y me dijo que se fue a Camprodón a intentar localizar los restos, y estuvo cámara fotográfica en mano hasta que dio con la finca, y desde lejos pudo fotografiar la famosa capilla hecha de nuevo, ¿no? Con piedras de San Esteban de Gormaz y de otros sitios. Y la última noticia es esa, que hace poco nos encontramos con un anuncio en un portal de estos de venta inmobiliaria en el que se comercializaba esa propiedad por 2,1 millones de euros, ¿no? Esa es la historia de San Esteban de Gormaz. Luego te preguntaré si se puede hacer algo por recuperarlo, pero vamos con más casos. San Miguel de un Castillo, la portada
¿Dónde está este pueblo? San Miguel de un Castillo. San Miguel de un Castillo, provincia de Zaragoza, dentro de la comarca de las 5 villas, un pueblo realmente que hay que felicitar porque están haciendo un esfuerzo enorme por recuperar su pasado, su patrimonio, y lo quieren reconvertir en un tirón para luchar contra la despoblación, que como sabéis todos es uno de los males de nuestra época. Sí, déjame un paréntesis, qué bonito lo que están haciendo en esas 5 villas, ¿verdad? Y en Zaragoza, recuperando los pueblos, qué bonito. Claro, porque el patrimonio puede ser esa esperanza que nos falta, ¿no?, para volver a los pueblos. Vale, pero bueno, a un castillo, a la iglesia de San Miguel, se puso a la venta la propia iglesia y los vecinos se echaron en contra del obispado no porque quisieran recuperar o que quisieran que se quedara allí la iglesia, sino simplemente porque no se la vendieron a quien ellos quisieran. Bueno, el caso es que un cazatesoros, otro más, Salvador Babra, un librero de Barcelona, paseaba por allí a principios del siglo y vio una excelente portada románica, y bueno, le hizo una oferta al propietario que era propietario en ese momento del templo, que guardaba allí, dicho sea de paso, su coche, o sea, es que lo estaba utilizando como cochera, y Salvador Babra supo mover los hilos para vender la portada al Museo de Boston, donde hoy se puede visitar, previo paso por el puerto de Marsella para evitar un poco los controles arancelarios, los controles del propio patrimonio, y facilitar la venta. Así que si queremos ver la portada de un castillo, tenemos que ir hoy a Boston y visitar ese fantástico, por otro lado, Museo de Boston, y ver una de las obras españolas que hay. Qué curioso. Desmontaban, supongo, piedra a piedra y luego las metían en barcos o en transporte de barcos. Sí. Desmontada piedra a piedra, guardada en un lugar ciertamente seguro. Durante esos años que duró la negociación, hay una foto fantástica que creo que pertenece a la Diputación de Zaragoza, donde se ven las piedras de la portada de un castillo. Luego, del puerto de Barcelona se fueron a Marsella. Hubo un intermediario que era un magnate americano, que luego resulta que ni siquiera compró esas piedras para el Museo de Boston, sino que llevaba fallecido 20 años. Lo que pasa es que el Museo de Boston utilizó su herencia, digamos, su donación económica para comprar la portada a Salvador Babra y ponerla allí en Estados Unidos. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y en estos momentos con José María Sadia, hablando de cómo un misterio de cómo han desaparecido tantas obras de arte de nuestro país. Hubo un tiempo en que en Norteamérica había una onda en la que lo medieval se puso de moda y lo español se puso de moda, ¿verdad? Sí, se puso de moda, pero precisamente porque la historia de España, esa historia tan tremenda y con tantos ingredientes tan complicados, la reconquista cristiana a los musulmanes, las guerras, es la complicada formación de nuestro país, en definitiva, fue lo que sedujo, sobre todo durante la Edad Media, fue lo que sedujo a los americanos, que miraban a España y veían esa historia que ellos no tenían esa añoranza de un pasado inexistente, y bueno, la ilusión de muchos de los burgueses americanos que prosperaron con la revolución industrial en Estados Unidos era convertirse en un caballero español, ¿no?, en tener un castillo y posar junto a las piedras de ese castillo orgullosos, y alguno de ellos, y yo lo cuento, como es el caso de Charles Deering, un magnate americano de la industria de las cosechadoras, se vino a España, se vino a Sitges para fundar su propio castillo en un antiguo hospital, el Hospital de San Joan. Y allí es donde está instalado hoy Marisel, el Palau de Marisel, que bueno, no tiene las piezas de la colección de Charles Deering porque las autoexpoliamos. ¿Qué hicimos? No prestamos suficiente atención al legado, al corpus de piezas del señor Deering, y Deering llegó un momento en el que se enfadó y se llevó todo el arsenal de piezas que resumían la historia del arte español a Estados Unidos de vuelta. Uh-huh. Luego empezaron a llegar personajes, has nombrado algunos, algún francés como Jean Goldberg o Georges Blumenthal, que hacían un poco de intermediarios, ¿no? Tenían buen ojo, iban a eso que decíamos al principio, ¿no? A esos pueblitos, a esos lugares donde no se daba valor a lo que había, por 500 pesetas compraban algo increíble y se lo llevaban, ¿no?
Jean Golbert, que era un intermediario francés, tuvo muy buen ojo porque vio que el castillo de Vélez Blanco estaba en manos de uno de los lejanos herederos de sus propietarios, allí en Almería, este precioso castillo que todavía sobrevive, ¿no? Y que la Junta de Andalucía está haciendo lo que puede por recuperarlo, y vio que en el patio de honor había una serie de construcciones renacentistas, de una decoración renacentista de primer orden, ¿no? Que habíamos copiado a los italianos con algún que otro adorno español. Y Jean Golbert lo que hizo fue comprarle al propietario, a ese propietario, comprarle ese patio fabricado, por cierto, en mármol de Macael, en las canteras de Macael, que están también en Almería, y se lo deshizo pieza a pieza. El propietario cobró una suma tampoco muy importante, pero en este caso fue para, digamos, luchar contra las deudas de juego que arrastraba este buen señor, y Jean Golbert se llevó a París el fantástico patio fabricado en mármol, y lo exportó a Estados Unidos, donde, como tú decías, George Blumenthal, que era uno de los magnates de aquella época, lo instaló en una casa en Nueva York. Cuando falleció, o antes de fallecer, legó ese patio y algunas de sus propiedades al Metropolitan, y hoy podemos encontrar ese patio de mármol fantásticamente colocado en uno de los grandes salones del Metropolitan de Nueva York. Creo que fue en Nueva York, yo me quedé alucinado en uno de los museos cuando vi una reja que decían que era de la Catedral de Valladolid. Sí, efectivamente, en el Metropolitan guarda la reja de la Catedral de Valladolid. ¿Pero qué hace allí? Me iba a decir. Claro, y algunos pensarán, bueno, ¿qué hicieron los americanos? Vinieron, pagaron una pasta por ella porque estaba en una de las... Espera, creo que por ella fue lo que pagaron 500. Es que me he leído esa parte en el libro. Pagaron 500 pesetas por la reja, pero cuéntanos la historia. Bueno, pues la cuestión era muy sencilla. Podemos pensar que los americanos vinieron con una chequera y se llevaron una fantástica reja, porque fuimos maestros de la forja también en España, y una reja que cerraba una capilla, pues digamos, de postín en la Catedral de Valladolid. Pues no, en este caso pues ocurrió que esa reja estaba desmontada, y yo he utilizado aquí un verbo que me ha gustado mucho utilizar en varias ocasiones para definir el autoexpolio. Estaba arrumbada en un patio, en una especie de huerto que era propiedad del propio Obispado de Valladolid, y a través de los intermediarios nuevamente vieron que el Metropolitan quería incorporar una obra de los famosos rejeros españoles, y se fijó en esta que además estaba a precio de saldo, precisamente porque el Obispado de Valladolid no sabía qué hacer con ella. Es decir, que al final le vaciaron el huerto, digamos, le vaciaron el lugar donde almacenaban las cosas viejas, las que no servían, y vistieron con esa reja, pues hoy uno de los salones importantes del Metropolitan. Increíble verlo allí. Creo que fue un herrero porque no sabían cuánto podía costar, y el herrero dijo a peso, ¿no? Pues toma, 500 pesetas. Es que esa es la clave, porque ni siquiera pagaron lo que valía desde el punto de vista artístico, sino que pesaron el metal y lo pagaron al peso. Y bueno, y hoy es una reja que, junto con el patio de honor del Castillo de Vélez Blanco y otras piezas, pues ven miles de personas todos los días buscando las obras maestras del arte mundial. Barbastro, Huesca, un artesonado que creo que está en Salas de Villar. Bueno, el caso de los artesonados, recientemente hubo un trabajo fantástico que realizaron productores de Aragón, productores audiovisuales de Aragón para la televisión española, y donde contaban precisamente cómo los artesonados de sus pueblos, de Barbastro y de otros pueblos donde sabéis que el mudéjar es patrimonio mundial, se fueron desmontados a las casas de los magnates americanos, especialmente a las mansiones, a las propiedades de William Randolph Hearst, que todo el mundo conoce como Ciudadano Kane, y que en los años, hace unas cuantas décadas, fue investigado por un arquitecto español, José Miguel Medina de Cáceres, que, digamos, puso a las claras todo lo que este señor hizo para amasar en Estados Unidos la mayor colección de arte de carácter privado de arte español. ¿Y por qué se llevaba los artesonados? Pues muy fácil. Enrique Nuere, que es el gran especialista de los artesonados en España, descubrió que esta arquitectura era la primera arquitectura prefabricada de la historia.
los carpinteros podían fabricar las piezas en los talleres a medida y montarlas en los techos de los templos, de los monasterios, de las catedrales, ¿no? Entonces era tan fácil montarlas en los templos como después desmontarlas y enviarlas a Estados Unidos. Por eso Merino de Cáceres calcula que se marcharon prácticamente 200 piezas de estas obras maestras españolas, artesonados mudéjares y artesonados españoles en general, y con las maletas, y hoy se pueden encontrar no solo en Estados Unidos, sino también en México, por ejemplo, porque algunas de esos artesonados que compró Hertz ni siquiera se llegaron a desembalar. Este hombre pues compraba de manera compulsiva y luego no sabía qué hacer con ello. Y cuando los que remontaron, los arquitectos o los carpinteros que remontaron esos artesonados en las casas de destino en Estados Unidos, no sabían cómo hacerlo porque no había un mapa de instrucciones. En fin, una tragedia para el arte español y muchos artesonados que están hoy en manos privadas, en mansiones privadas. Teruel, Barbastro y otras muchas. Botes de marfil, ya has contado algunos de ellos que, bueno, se los llevaban también, han desaparecido muchos, ¿no? Sí, realmente solo que yo sepa, un bote cilíndrico de marfil, cajas arquetas hay alguna más, pero botes cilíndricos solamente hay uno, que fue el protagonista de un gran escándalo en el Congreso de los Diputados, que fue el bote de Zamora, que hoy se puede disfrutar en el Museo Arqueológico Nacional. En este caso fue Archer Milton Huntington, el fundador de la Hispanic Society of America, quien se encaprichó por una de estas píxides, como se llaman, del califato omeya de Medina Zara, del califato de Córdoba, y la quiso comprar a través de un intermediario que era uno de los grandes, anticuarios de aquel momento, Juan Lafora. Pero Manuel Gómez Moreno, el padre de la historiografía española, pues localizó esa operación de venta a través de una casualidad, de una inscripción árabe que le mandaron traducir, y lanzó la voz de alarma, llegó la alarma al Congreso y Juan Lafora, que le cogió miedo a la operación y al final acabó reconociendo que el bote de marfil estaba todavía en España, y tanto, Lafora cedió esa operación al Arqueológico Nacional, Archer Milton Huntington puso dinero para no soliviantar los ánimos de los españoles, y al final, pues hoy podemos ver el bote de Zamora en el arqueológico. Y el resto, esas pocas píxides que se fabricaron y que han llegado a nuestros días, pues están, como he dicho antes, en el Victorian Albert, en el Louvre, y otra más que luego podría comprar Archer Milton Huntington en la Hispanic Society en Nueva York. Increíble. Pero, casi terminando, quizá una burrada con nuestro patrimonio fue esos tapices flamencos a los que los quemaban, los tapices flamencos que teníamos en España para sacar los hilos de oro. Fíjate si teníamos en buena estima nuestros tapices. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con Flandes, y de allí fuimos el principal comprador de tapices, de tapicerías, que eran estas grandes obras que se utilizaban en los palacios, que utilizaban nobles para cubrir grandes espacios y poder decorar en unos minutos poder decorar grandes paredes, ¿no? Pero como todo lo que existe mucho, al final no le damos valor, lo damos por hecho, y en el siglo XVIII, XIX empezaron a maltratarse, empezaron en las iglesias, por ejemplo, a utilizarse para cubrir los bancos, para que no les llegara el polvo. Incluso un investigador me contó que el uso más raro que había conocido de un tapiz flamenco era para recoger aceitunas. Los ponían debajo de los olivos. ¿Qué me dices? Sí, tal cual. Y hay una anécdota que se cuenta aquí también en la zona de Zamora, y es que cuando Isabel II vino a la zona de Benavente, se utilizaron algunos tapices flamencos para colocarlos bajo el carruaje de la reina, para que el trapeteo, en la parte final fuera menor, ¿no? Hasta ese punto se utilizaban los tapices flamencos. Total, que al final el mayor valor que tenían, como no se consideraba un objeto artístico, era lo que componía los componentes, ¿no? Estaban hechos de hilos de oro, de plata, de algodón. Bastaba con quemarlos y fundir ese metal para obtener la parte que interesaba a nuestros antepasados, que pudimos ser nosotros, pero bueno, fueron ellos. Terminamos, José María. Qué pena, ¿verdad? Sí, qué pena. Era tanta la fiebre que había con España que el Madison Square Garden era una copia de la Catedral de Sevilla, con su Giralda incluido. Tal cual. ¿Qué me dices? Una de las versiones del Madison Square Garden
fue una copia de la Giralda, a escala, pero fue una copia de la Giralda a finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque hubo una serie de arquitectos americanos que se enamoraron de España, de su esencia, de las zonas rurales, de lo más auténtico, de lo más antiguo, y quisieron trasladar aquello a Estados Unidos, y de ahí que, por ejemplo, en Nueva York también podamos ver la catedral, la iglesia de St. Patrick, si no me equivoco, que es, bueno, pues es una copia del gótico español, se puede decir también del gótico francés, bueno, en realidad del arte europeo, pero sí, se enamoraron de ese patrimonio que no tenían y empezaron a hacer ese revival que la profesora María José Martínez Ruiz define así, ¿no? El Spanish Revival Style, ¿no? Es una forma de revivir aquel arte del que se enamoraron y quisieron plagiar, imitar en sus calles. Por eso, en Boston, por ejemplo, hay un edificio altísimo que tiene ventanas de arco de medio punto, intentando emular los edificios románicos españoles. Es decir, que quisieron tener lo que no tenían y a través de sus arquitectos, pues a finales del 19, principios del 20, fabricaron muchos edificios que hacían un homenaje al arte español, cuando aquí estábamos malgastando, tirando prácticamente nuestros edificios. Fíjate qué diferencia, ¿no? Qué increíble. Pregunta por ¿se podrá recuperar algo de eso? Supongo que pagando mucho, o ya eso está ya, como lo hemos vendido, ¿lo vendieron? Al ser un autoexpolio, pues los compradores tienen facturas con las que demuestran que compraron limpiamente, ¿no?, nuestro patrimonio. Si ellos lo quieren vender, nosotros lo podemos comprar, pero normalmente no lo quieren vender. Uno de los casos es el de los sepulcros de los condes de Urgell, que pertenecen a The Cloisters. Desde España, desde las autoridades catalanas también se ha intentado en varias ocasiones comprarlos, pero bueno, The Cloisters ha dicho gracias por la oferta, pero no están en venta. Por lo tanto, hoy, ¿qué puede hacer el siglo XXI por el patrimonio que perdimos? Pues recrearlo, por ejemplo, a través de los mapping que se pueden encontrar en el Valle de Boí, en la provincia de Lleida, o a través de reproducciones en 3D, a través de todas estas recreaciones virtuales que tenemos a la vuelta de la esquina, porque realmente no podemos reclamar nada que nosotros vendimos porque quisimos. Entonces tenemos que echar mano de la tecnología para intentar revivir ese patrimonio que ahora mismo está a miles de kilómetros. Y quizá conservar y dar valor a lo que tenemos todavía, que hay mucho. En ese patrimonio que hoy mismo, como hace un siglo, se está perdiendo. Qué suerte. Si hay alguien que quiera saber algo más, José María, ¿dónde se te puede conectar? Bueno, pues yo llevo trabajando muchos años en un proyecto que se llama El Código Románico, que está alojado en mi web, a la que se puede acceder a través de la dirección josemariasadia.net, y ahí pues publico artículos que tengo en diferentes medios de comunicación, hablo sobre mis libros y hablo sobre todos estos asuntos centrados en el románico, en el patrimonio, en los edificios que están en peligro de extinción, que son los temas que me apasionan y a los que me dedico profesionalmente a su divulgación. Entonces, josemariasadia.net, ahí está toda la información que yo puedo ofrecer. Espero que hayas disfrutado con nosotros, José María. He disfrutado tanto que ni me creo que se haya pasado el tiempo, así que espero que me invites otro día y poder seguir charlando contigo en este espacio en blanco, que es un espacio, por otra parte, maravilloso. Estás invitadísimo siempre que quieras. Un placer. Nos vemos prontito, si Dios quiere. Igualmente, y nos escuchamos. Hasta pronto. Para aprender a vivir en ella con el objetivo de enviar humanos hasta Marte es el principio de la generación Artemis, detallaba Bill Nelson, el jefe de la NASA. Pero no decían, está bonita la Luna siempre, David, no decían que no se podía volver a la Luna porque habían echado unas cuantas bombas, bombardeado y... ¿Qué historia es esta? Bueno, efectivamente, estamos hablando de un proyecto, para quien tenga alguna duda, de más de 4.000 millones de presupuesto, ¿vale? O sea, no es ninguna broma. Es decir, que realmente hay intención de que la Artemisa 2 llegue en 2024, digamos, para que finalmente en Artemisa 3, en 2025, pueda pues ir con en este caso será un vehículo tripulado para alunizar, ¿no? Fíjate, medio siglo después, ¿no?, de que lo hiciera el Apolo 17, que fue la última de las misiones Apolo en el año 72. Uh-huh. Claro, entramos en el complejo mundo de las conspiraciones, ¿no? Se ha dicho, se ha comentado por varios divulgadores, y así lo creen muchas personas, ¿no?, que el motivo por el que no se ha vuelto a la Luna en estos últimos 50 años es porque el Apolo 11
el verdadero, digamos, intríngulis de la misión no era el ser los primeros, ¿no?, en que los americanos llegaran antes que los rusos, sino el filmar una serie de construcciones que habrían estado ahí y obviamente no habrían sido construidas por mano humana. Y que, digamos que la última de las misiones habrían bombardeado, ¿vale?, con armamento táctico y nuclear, esas presuntas construcciones. Al haberse ido bombardeado con armamento nuclear, obviamente eso había dejado un pozo que hacía inviable la vuelta, digamos, a la Luna. ¿Qué pasa? Bueno, pues que ahora, 50 años después, los preparativos ya están, nunca mejor dicho, en el aire, para que pues volvamos a la Luna, con lo cual, bueno, pues habrá que ver qué pasa, ¿no?, obviamente en 2025. Qué curioso. Van a la cara oculta de la Luna, un lugar que no se ha visitado, hay posibilidad de tener agua, creo que decían, y de camino, bueno, van a ir mujeres y gente de color, están ya preparados los astronautas, y de camino a Marte, que será el próximo destino, ¿verdad? Sí, ya lo hemos escuchado, ¿no?, que el objetivo, más que la Luna, está un poco más a largo plazo, precisamente en Marte, ¿no? Bueno, comentar que estará, digamos, este dispositivo, este vehículo entre 70.000 y 100 kilómetros, como tal, de la Luna, y que, bueno, pues que tendremos noticias muy prontito, prácticamente en menos de un mes sabremos exactamente, bueno, cuáles son los resultados de este vehículo que fue lanzado el pasado miércoles, y, bueno, pues del que se esperan grandes cosas, hasta el punto de, como decíamos, de aquí a 3 años, que volvamos a pisar la Luna, pues 53 años después. Y quizá desmentir o, bueno, dar pruebas de esa noticia conspiranoica de las construcciones en la Luna que fueron bombardeadas. El espacio va a dar muchas sorpresas. David, forma de contacto contigo, seguiremos escudriñando las noticias de nuestro mundo, ¿verdad? Pero forma de contacto. Pues una forma de contacto muy rápida, Instagram, que es lo que todo el mundo usa, David Cuevas Insta. Ahí os podéis poner en contacto con nosotros para comentaros lo que consideréis oportuno, ya sea de la Luna o de cualquier otro enigma que nos rodea. Seguiremos buscando misterios. Por supuesto que sí, Miguel. Buena semana. Igualmente. Nosotros tenemos que dejarlo, nos vamos. Nos dejamos con nuestros compañeros que llegan con las noticias de las 4 a las 3 en las Islas Canarias. Mientras llega la segunda cita, prepararse, hay muchas sorpresas esperando en el espacio en blanco y queremos compartirlas. Con la gratitud a todos por esos comentarios que estáis haciendo sobre El Camino Interior, esa serie que no debéis de perderos. Nosotros seguimos caminando, nos encontramos en este universo mágico que es la radio en 7 días, aquí en Radio Nacional. Y mientras llega, nos dejamos un poquito de nuestra mejor música. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.